valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos juntos este coro. Redentor, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Amén.
estamos acá en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Yo sé que esta carta es la primera carta que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma a los hermanos de Corintios. Esta carta es bastante amplia, entonces para tener una idea va dirigido a creyentes. Mire conmigo el capítulo 1, vamos a comenzar desde el versículo 1 para que entendamos a quién va dirigida esta carta y quién la escribe, y sabemos quién realmente inspira al escritor es Dios por su Espíritu Santo. Dice acá en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces ya sabemos quién está escribiendo, Pablo, y le está dando ese énfasis, digamos, de que él ha llegado a ser apóstol. Claro que muchos en aquellos días menospreciaban el apostolado de Pablo, por eso le animo a que pueda escuchar las anteriores enseñanzas sobre la conversión de Saulo de Tarso o el testimonio, porque muchos desacreditaban su apostolado, y claro, en aquellos días ya había también falsos profetas, pero gracias a Dios que esta iglesia con la cual recibe la carta, Pablo lo conoce desde sus comienzos. Mire, por favor, no deje ahí Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, vamos al capítulo 3, donde dice las escrituras en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice el versículo 5, hace una pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, sin duda les hace recordar Pablo a estos hermanos que están recibiendo esta carta, que más allá de que la gloria es para Dios y que ellos lo que son por la gracia de Dios, dice claramente que son servidores, la cual Dios usó para que ellos pudieran creer un día. Y después dice que Pablo plantó y Apolo es un hermano que también había sido alcanzado por el ministerio de Juan el Bautista, y en un momento dado Priscila y Aquila habían escuchado su mensaje, ahí en el libro de Hechos menciona, y eso no pasó mucho que ellos, esta parejita tan maravillosa, apartó a Apolo para poderlo encaminar más claramente a aquello que él no conocía, pero que había escuchado, porque sabía él de que había la venida de un Mesías, y bueno, gracias a Dios que él aclaró todo eso, Dios lo iluminó, y ahora Dios lo usa también no solamente a Pablo, pero a Apolo, para que esta congregación que se había formado de creyentes nuevos, como los corintios, que algunos que no saben un poquito del trasfondo, era una cultura griega, no eran judíos ellos, eran gentiles, y tenían costumbres y cultura. No vamos a hablar mucho de eso en esta mañana, pero solamente es para saber que esta carta va dirigida a una iglesia de creyentes y que Dios lo usó, como dice el versículo 6 ahí de Primera de Corintios, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, como en esta mañana escuchamos esa carta tan maravillosa de estos hermanos que están compartiendo la palabra de Dios en la cárcel, y como en algún momento muchos de ustedes, alguien le compartió el mensaje tan maravilloso de salvación, el Evangelio, las buenas noticias, entonces, ¿qué es ese mensaje? Es la semilla que es sembrada en diferentes terrenos, y cuando hablamos de terrenos nos referimos a los corazones, y que sin duda ha dado fruto. Claro que quien hizo la obra, y como lo dice acá, no solamente Pablo plantó, pero dice también que Apolo regó. Sabemos que para cuando uno siembra una semilla, también se requiere agua en ciertos momentos, que es parte de que esa semilla se rompa y inmediatamente empieza a formar raíces y empieza a salir esa plantita que después va a requerir en esa tierra esa agua, y por eso dice, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios.
¿Y quién hace ese nuevo nacimiento en esos creyentes? Es Dios. Dios lo hace todo, pero Dios usa personas y Él recibe la gloria y la honra. Entonces, quería nomás aclarar esto para que usted sepa que Pablo conocía mucho de estos hermanos que en algún momento no eran hermanos, éramos como muchos de nosotros que un día no conocíamos al Señor y que ahora, a través de haber plantado, y como dice que Apolo regó, Dios dio el crecimiento. Bueno, regar, estamos hablando que tiene que ver con parte del crecimiento espiritual. Dios usa maestros, Dios usa a los pastores, tienen diferentes nombres en las congregaciones, le dicen pastores, ancianos, obispos. Dentro de la comunidad de nosotros, los creyentes, usamos el término pastores o ancianos, son los que enseñan en las plataformas, pero también los maestros, que también a la vez son pastores o ancianos, porque la Biblia dice que debe ser apto para enseñar. Ahora, también dentro de los creyentes que son usados también como ese riego que dice de Apolo, hay evangelistas que todavía hoy en nuestros días predominan. Entonces, oremos para que siempre en una congregación no falten estos pastores maestros o evangelistas maestros o ancianos, para que en ese riego, donde un día Dios usó como a Pablo o a alguien de nosotros para plantar, pueda crecer, porque dice que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios lo da el crecimiento. Entonces, en el versículo 2, volviendo a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice que la carta va dirigida a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Bueno, la ciudad, el lugar era Corintios, pero la iglesia es de Dios, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya dijimos cuál es ese lugar, a los santificados en Cristo Jesús. Es interesante, digamos, cómo no solamente Dios los salva, pero sabemos que Dios los santifica a esos creyentes, más allá de que han fallado, han pecado, pero en ese arrepentimiento que Dios ha producido para que estos creyentes ahora sean convertidos, son santificados por medio de la obra preciosa del Señor Jesucristo. Y dice que también son llamados a ser santos, ¿no? Y el término santo no podemos pasar por alto, que no tiene que ver con lo que nosotros a veces hemos pensado, hemos sido enseñados. En algunas reuniones hemos mencionado que nosotros muchos venimos de un trasfondo católico, ¿no? En la gran mayoría, ¿no? Algunos vienen de otro trasfondo, ¿no? De otro tipo de religión, pero la mayoría de nosotros, los latinos, venimos de un contexto católico. Y cuando escuchamos santo, se nos viene a la mente aquellas cosas que nos han compartido nuestros seres queridos, ¿no? Donde algunos que han escuchado el mensaje de los jueves, donde mirábamos cómo los griegos influenciaron a los romanos a cambiar los nombres de los dioses. Entonces, siempre hacían dioses de personas que habían ellos enseñado en la mitología. Entonces también, dentro de nuestro contexto, nosotros también hemos formado dioses que han sido humanos. Y bueno, muchos le han puesto nombres, y eso es lo que ha hecho, digamos, de que pensemos que ellos son santos. Pero cuando acá Pablo está mencionando santos, está hablando de estos hermanos que son santos y que también son llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque son santificados por Cristo Jesús. Dice, con todos los que en cualquier lugar, así como estos hermanos de Corintio, también hay otros en otros lugares que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Posiblemente vamos a aclarar un poquito en el mensaje respecto a eso, Señor nuestro, ¿no? Y también de aquellos que han creído como estos corintios, que nosotros en esta mañana estamos siendo beneficiados. Entonces, volviendo a 1 de Corintios capítulo 12, nosotros sabemos quién lo escribió, hacia quién va dirigida la carta. La iglesia estaba con problemas graves. En toda iglesia va a haber dificultades. Y la dificultad más grande que afecta a esta congregación, digamos, es el asunto de que no había armonía, ¿no? Y la razón de que la iglesia había dejado de tener armonía, y usted sabe, cuando hablamos de armonía, quiere decir que había caos, había divisiones. O sea, un pecado te lleva a otro pecado.
La clave en este asunto, digamos, del problema del pecado que ellos tenían, de estos hermanos en la fe, es que habían dejado la comunión con el Señor. Primera de Corintios 1:9 dice que somos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora, sin duda, un creyente que deja de tener comunión con el Señor, ella es pecado. ¿Por qué? Porque está desconectado de aquel con la cual se identificó un día confesando su fe como ese Salvador y Señor. Muchas veces la comunión nos lleva a desconectarnos del Señor por los afanes de la vida, los trabajos, los quehaceres, y ha pasado en la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan de Marta y María? Con sus quehaceres, ella descuidó de estar a los pies del Señor. Eso es una evaluación para pensar por qué esta iglesia estaba en esta condición espiritual. Esta iglesia tenía talentos, esta congregación era una iglesia pujante, grande, con muchos creyentes, pero mira lo que llevó este pecado de no tener comunión con Dios, a divisiones, a problemas de inmoralidad, muchas cosas que a través de toda la carta el apóstol Pablo exhorta a los hermanos y consuela. Y bueno, el mismo Dios que produjo el arrepentimiento un día para la conversión, para la salvación, también produjo esta carta en los que oyeron, porque sabemos que Dios usó a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a que los hermanos cuando recibieron esta carta, lo tomaron para su bien, y en la segunda carta que mandó, realmente su actitud, su persona fue cambiado. ¿Por qué? Porque sin duda volvieron a restaurarse en esa comunión con el Señor. Y la clave está ahí, queridos hermanos, por eso vamos a estar hablando en estos momentos acerca de esa unidad que se menciona en el capítulo 12. Si nosotros no estamos en armonía con el Señor, no podemos procurar armonía en una iglesia. Si no estamos en comunión con el Señor, no podemos procurar armonía en el matrimonio o armonía en el trabajo. Va a haber problemas, ¿no? Un pecado donde te lleva a desconectarte de la comunión con el Señor va a traer consecuencias. Y bueno, vamos a ver eso en estos minutos, versículo 12. Vemos el versículo 12 donde Pablo ya viene hablando acerca de ese cuerpo y que también había dones en los creyentes que eran talentos. Todos tenemos talentos desde que nacemos. A veces algunos tienen uno, otros van desarrollando un segundo, un tercer talento. Y vamos también a seguramente hablar un poquito sobre eso. Entonces, en el versículo 12 dice porque así como en el cuerpo es uno, está dando un énfasis ya desde los versículos anteriores. De paso yo quiero animarle a usted que es nuevo en la fe. Y hermano querido, no se acostumbre todo el tiempo a leer ciertos capítulos y versículos, ¿no? Yo debería comenzar este mensaje desde el versículo 1 de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pero en el año 1532 por ahí, un buen hermano quiso agregar a la Biblia en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento los capítulos y versículos. Y son cosas buenas, nos ayudan a poder encontrar. Pero si nosotros pensamos que Pablo comienza el versículo 12, tenemos que mirar lo que viene diciendo los versículos anteriores. Y es por eso que di un panorama de introducción para que usted entienda la condición con la cual estos hermanos están y ahora están recibiendo esta carta. Y ahora el apóstol Pablo va a hacer un énfasis grande sobre la unidad. ¿Por qué? Porque no había unidad en esos momentos. Entonces, le animo a que pueda leer todo el capítulo este día, más tarde, y esta semana, si usted puede, mañana comenzar con el capítulo 1 de Corintios, capítulo 2 el siguiente día, para que usted entienda realmente la situación. Porque si no, si usted comienza desde este versículo ahora y no entiende lo que yo estoy hablando o nunca ha leído esta carta, va a encontrar una mala aplicación para su vida y no queremos que eso sea. Por favor, preste atención a lo que estamos mencionando. En el versículo 12 viene hablando acerca de la unidad. Y la unidad, hermano, no es algo invariable. ¿Por qué? Porque muchas veces entra lo que se llama la uniformidad. La uniformidad viene de la palabra esta que se llama uniforme. Ustedes saben que cuando alguien está en el ejército militar, normalmente para representar una nación o una determinada parte del ejército tienen un uniforme. Y ese es el color o la forma de ese uniforme. Entonces,
Acá Pablo está hablando con creyentes. ¿Por qué estoy dando ese ejemplo? Porque vamos a explicar bien a lo que está queriendo decir el versículo 12, hablando de esta unidad, donde estos hermanos tenían talentos, pero no había unidad a pesar de los talentos, y les anima a que tengan que ver acerca de este punto. O sea, dijimos la unidad, no la invariable uniformidad. Una diferencia es unidad y otra cosa es la uniformidad. La uniformidad, sabemos que en un ejército, como dijimos, podemos estar con un mismo uniforme, pero en nuestros pensamientos, al estar juntos, estamos nosotros obedeciendo, haciendo las cosas porque somos parte de ese equipo. Ahora, la unidad tiene que ver con la armonía, el acuerdo. Y es por eso que dije recién hace un momentito, no esta uniformidad, por eso es la regla que sigue la ley de Dios. La ley de Dios, digamos, estamos hablando del Antiguo Testamento, entre Génesis y Deuteronomio, esos 5 libros. En esos libros de la ley se menciona el pacto que Dios hizo con Moisés, donde dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es la regla que sigue la ley de Dios en el mundo, digamos, que en este caso es la gracia de Dios. O sea, que aquellos que son hijos de Dios, que son llamados por el Señor, digamos, tenemos este privilegio de ser parte de esta unidad. Pero en este mundo no existe esa unidad, existe una uniformidad. Cuando hablamos, es como hablábamos el ejemplo del ejército. La gente está ahí junta, en el ejército pierde la voluntad, pierde decisiones, es obediencia a la fuerza, y claro, eso puede ser que hasta lleve a lo que, inclusive hoy en día hay países que están dominados por la anarquía. Por eso, ahí en el versículo que estamos leyendo, dice, así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, entonces vemos que está hablando de varios miembros del cuerpo que componen todo en sí. No es solamente un cuerpo, es un cuerpo, un organismo. Pero también dentro de ese organismo, hablando de ese cuerpo que Pablo está mostrando, habla también en los versículos anteriores de los diferentes talentos, o que también son llamados dones espirituales. Y bueno, nosotros hablamos que todo ser humano cuando nace, a medida que va creciendo, va desarrollando talentos que Dios da. Estoy hablando de alguien que tal vez ni siquiera es parte de una iglesia, nomás el ser humano. Y todo es porque Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Pero cuanto más nosotros, los que hemos confiado en el Señor, entendemos que Dios hace que esos talentos que Dios nos da, ahora se conviertan en dones espirituales que están mencionando desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice que el Espíritu es el que hace la obra. Entonces vemos ahí que se está mencionando el cuerpo de Cristo. Ahora, para ser parte de ese cuerpo de Cristo, miren lo que dice el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, que dice, bautizados. Y ahora estamos entrando, hermano, en este versículo 12. Dice que para ser parte de ese cuerpo, así como lo está ilustrando Pablo en esta carta, como un cuerpo humano, donde hay manos, ojos, hay diferentes miembros, pero es un solo cuerpo. Entonces, el versículo 12 habla acerca de la iglesia. Bueno, para aquellos que tal vez en este momento mencionamos el término iglesia, yo sé que nuestra costumbre, en nuestros días decimos, vamos a la iglesia. Y claro que la iglesia no se refiere a las instalaciones o los muebles que tenemos dentro de una iglesia, sean silla, mesa. Se refiere a cada uno de nosotros, que en este caso, como dijimos recién, que por un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, fuimos bautizados, según el versículo 13. Quiere decir que alguien ha hecho la obra en el corazón de esa persona, y que vamos a hablar sobre la regeneración y conversión, para ser parte ahora de ese cuerpo, que es la iglesia, y que lo está mostrando como un cuerpo el apóstol Pablo al escribirlo. Entonces, aquí es considerada como un cuerpo. ¿Estamos refiriéndonos a qué? A la iglesia. Sabemos que la iglesia es un grupo de creyentes llamados con un propósito. Entonces, Dios te ha llamado a vos, que sos
regenerado, salvado, con un propósito. No vamos a hablar sobre eso porque queremos hablar sobre la unidad que hacía falta en estos hermanos. Entonces, en este cuerpo, hermanos, existe una unidad vital que corresponde a esa totalidad de ese organismo. Claro que cada uno de nosotros, los que somos parte de ese cuerpo, como menciona Pablo, van manifestándose cada uno de los miembros, a pesar de que hay una gran diversidad. Voy a hablar un poquito sobre esa palabra diversidad, pero usted sabe que en un cuerpo, al tener varios miembros, cada miembro es diferente, pero hay una unidad. O sea, en el versículo 12 y 13 que estamos ahí, hermanos, mirando esos dos versículos, aquí vemos que la iglesia es como un cuerpo. Ahora en el versículo 13 mencionamos que para ser parte de ese cuerpo, según el versículo 13, por un solo espíritu fuimos, que dice todo, bautizados. Voy a aclarar que ese bautismo no tiene que ver con el bautismo de muchos de ustedes, que al ser parte de este cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y que dice acá estos versículos, no se refiere al bautismo por inmersión, ¿no? No está refiriéndose a eso. Continuemos, hermanos, estamos acá en el versículo 12 y 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, que dice, bautizados. Entonces, ¿cómo hemos recibido ese don del Espíritu? Bueno, miramos ahí que se recibe en el momento de la conversión. Para nosotros los que estamos escuchando nos estamos deleitando en esta mañana. Yo recuerdo ese día, ¿no? Porque ahora sí comprendí el Evangelio. Tal vez para algunos usted puede tener hasta meses y años. Usted dice, ¿de qué está hablando? Bueno, sin duda tiene que preguntarse si usted fue bautizado por el Espíritu Santo, si usted ahora es parte de ese cuerpo que Pablo está diciéndole a los hermanos de Corintios, y si son miembros de ese cuerpo. Entonces todos, ahora los que han experimentado esto, son miembros del cuerpo. Ni la raza, ni la posición social, ni las riquezas, ni la pobreza, ni aun el sexo, sea masculino o femenino, Dios hace acepción de personas. Mire lo que dice Gálatas, por favor, no deje 1 Corintios 12, vamos a ir a Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Doy gracias a Dios que hay nuevos hermanos y algunos que han comprado Biblia. Si usted está interesado, déjenos saber. Es bueno que el creyente tenga la palabra de Dios. Si usted se dice ser creyente, usted va a amar la palabra de Dios porque es el alimento diario. Dice la palabra acá en Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Entonces es importante ver que nada de estas cosas, como ni la raza ni la posición social con esta lista, son ventaja o obstáculos para tener comunión con el Señor, que en este caso los que han sido bautizados en el momento que Dios les ha iluminado, han respondido al llamado de Dios, han sido responsables, han dicho, Señor, tú eres mi Salvador, eres mi Señor, y ahora el Espíritu Santo viene a morar porque ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ninguna raza social, sea pobre, rico, puede ser un obstáculo para tener comunión con el Señor y poderle servir. Entonces vemos claramente que el versículo 12 está haciendo ese énfasis ahí cuando dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también dice Cristo. Así termina diciendo la palabra, así también Cristo. Hermanos, es Cristo lo que completa a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y bueno, ahí no deje 1 Corintios 12, vamos a ir al libro de Salmos, Salmos 18, versículo 50. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Salmo 18.
Y vamos a observar acá en estos versículos algo bien importante e interesante para poder confirmar lo que estamos mirando acerca de que Él es la cabeza de ese cuerpo y completa ese cuerpo. Dice la palabra de Dios en Salmo 18, versículo 50, grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces, note la expresión, dice su ungido. Esa palabra ungido está refiriéndose al Mesías, está refiriéndose a Cristo. Y David, digamos, porque sabemos que de la simiente de David, ahí a través de la historia del Antiguo Testamento, nació el Mesías. Y claro que esto no comienza solamente cuando está el rey David, esto viene de antes. Para algunos que saben que el ser humano cayó y murió espiritualmente cuando desobedeció en el principio, cuando Dios le dijo no comen de este fruto. Desde esos momentos, digamos, la serpiente tentó a la mujer, fue engañado el hombre y ambos murieron espiritualmente. Con esa muerte espiritual, digamos, ¿sabe lo que logró? Dios dio una promesa clara ahí en el capítulo 3 de Génesis. Así como la serpiente fue una tentación y un engaño a la mujer, de una mujer, también esa serpiente, y con el mismo calcañar, ¿no? Iba a ser nada menos abolida esa serpiente, hablando de Satanás, e iba a venir el Mesías. Entonces, con esto en mente vemos que Dios cumple sus promesas. Y por eso acá estamos mirando claramente que si no fuera por Cristo, aunque hubiera un cuerpo, no estaríamos completos. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso menciona Salmo 18:50 que David es un tipo de Cristo. Y dice, y su simiente, estamos ahí. Volviendo de vuelta a 1 Corintios capítulo 12, como termina el versículo 12, dice, y siendo muchos, solo un cuerpo, así que dice también Cristo. Entonces, así también Cristo es decir que hay una unidad vital de todos esos miembros que están en un solo cuerpo, y es Cristo la cabeza. Y ahí están presentando todo el conjunto, ¿no? de esos miembros. Y si nosotros podemos pensar por qué Pablo está escribiendo a los corintios, es porque no solamente los corintios necesitaban leer esta carta o escucharla como nosotros en esta mañana, también en el libro de Efesios él reitera a estos hermanos. Mire conmigo al libro de Efesios capítulo 4, escribiendo Pablo a los corintios, también le hace un recordatorio a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, recordando que en Cristo somos todos, aunque haya un cuerpo, si no hay esa cabeza, por eso dice, así también Cristo, entonces no estamos completos, pero gracias a Dios que Cristo es la cabeza del cuerpo, hermanos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, Cristo es la cabeza que rige todas las operaciones del cuerpo. Entonces, nosotros somos parte de ese cuerpo, ¿por qué? Porque fuimos bautizados por un mismo espíritu. El mismo espíritu que obró en ti para convertirte, obró en mi vida, nos hace ser parte de ese cuerpo, pero ahora somos miembros de ese cuerpo, y lo que completa ese cuerpo y el tener parte de vitalidad, de vida como miembro, tiene que ver porque Cristo es la cabeza. Entonces vamos entendiendo que el creyente, al ser parte de ese cuerpo, va a ir madurando. Por eso dice ahí que presenta al Espíritu en todos los miembros. En Efesios capítulo 4, en el mismo capítulo, por favor, dice versículo 12, dice las Escrituras acá, el apóstol emplea acá la figura, así como la está mostrando ahí en Corintios, de cómo va a ir creciendo ese cuerpo que es la iglesia, en el versículo 12, a fin de perfeccionar, de madurar a los santos. Al comienzo del mensaje, ¿se acuerda quién eran los santos?
no son personas muertas, no son cosas que desde el contexto que nosotros venimos, donde la gente hace procesiones, donde le ponen nombre a personas que han vivido, que han sido, no han sido necesariamente malas. Así como usted que de México, hay gente que han hecho santos. Hay gente que en esta mañana, puede ser que pregunte quiénes son. Bueno, en nuestro país también hay personas que han sido buenas personas. Una mujer muy reconocida en la trayectoria de la historia de la humanidad, por ejemplo, Teresa de Calcuta ha sido una buena persona, ha hecho buenas cosas. Y también vemos hombres que han sido mencionados que le han dicho santos. Inclusive en nuestro país hay hombres como que le dicen San Seferino. Pero eso no está refiriéndose Pablo a esos santos. Los santos son personas que han sido bautizados con el Espíritu Santo, que han sido regenerados, que Dios les ha llamado. Porque cuando hablo de buenas obras, nosotros hemos visto la semana pasada, no el domingo pasó, el anterior, que las buenas obras que el ser humano haga, menospreciando al Mesías, al Salvador, son trapos de inmundicia, son obras injustas. Entonces, esa persona, aunque haya hecho buenas obras en la vida y la gente lo considera un santo, lo considera también un ídolo, está ocupando el lugar de Dios. Entonces, por eso miramos acá que cuando Pablo está refiriéndose al crecimiento espiritual de los santos, está refiriéndose a creyentes que han sido salvados y que están con vida y que están en su cuerpo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, como leímos hace un ratito el 15, ahora vamos al versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vemos acá que estos creyentes que son parte de ese crecimiento dentro de esa iglesia, o que son parte de ese cuerpo porque han sido bautizados, llamados por el Señor, van a llegar ¿a qué? A la perfección, miramos, a la madurez espiritual que Dios ha determinado para cada uno de los que son parte de ese cuerpo. Ahora en Romanos capítulo 12, no dejemos por favor 1 Corintios 12, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios así, Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces vuelve a mostrar la figura de qué, del cuerpo, vuelve a mostrar que hay miembros dentro de ese cuerpo. ¿Y cuál es el énfasis que Pablo está dando en estos versículos en relación a 1 Corintios 12? Que estamos diciendo que en Cristo, digamos, siendo Él la cabeza, se completa todo eso. Note el versículo que hemos leído, Romanos 12, 4 y 5. Él está enfatizando las distintas funciones de los miembros. O sea, son diferentes. Pero hay algo que están funcionando, y es que este cuerpo y estos miembros tienen buena salud, ¿no? Están coordinados. ¿Para qué? Para estar saludables y ser de bienestar en esa iglesia. Estamos hablando de aquellos que son parte, como dije al principio, han sido bautizados, son regenerados, gente convertida. Por eso, aquí hay un concepto muy principal en estos versículos que hemos leído. Hemos leído 1 Corintios 12, hemos leído Romanos capítulo 12 y hemos leído Efesios capítulo 4. ¿Qué nos hace a nosotros pensar en esta mañana que estamos aprendiendo en este estudio? El concepto principal de la unidad. Eso es lo que estamos mirando, el concepto. Por eso dice, todos los miembros del cuerpo.
No son miembros separados, sino que es un solo cuerpo, pero hay varios miembros. Ahora, también aquí nos hace ver que la interdependencia de todos los miembros de Cristo en esa iglesia visible o local como estamos nosotros acá reunidos, porque sabemos que hace un momentito se desconectó estos medios y hay gente que está en otras partes del mundo que pertenecen también a la iglesia del Señor y están escuchando su voz y están creciendo. Y por eso estos versículos que miramos de Romanos nos hace ver que en Cristo esos miembros o ese cuerpo ahora se completa. En el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Estamos en 1 Corintios 12, 13. Por un espíritu todos fuimos bautizados. Note la expresión un espíritu, está en mayúscula. Es la virtud del Espíritu de Dios que obró en nuestras vidas para que podamos ser bautizados. Por eso el fin, el cual fue instituido el bautismo, que estamos mirando acá, se realiza cuando no es frustrado por la infidelidad del hombre. El hombre sin Dios, sin vida, sin esperanza, desde que fue creado el mundo, está muerto en delitos y pecados y es infiel a Dios. Por eso el Señor, cuando estaba en Israel en aquellos días, ¿se acuerdan que lo llamaban? Señor, ven a sanar a esta persona. Señor, ayuda a esta persona que murió. Y Él dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y también expresa la palabra ahí, ¿hasta cuándo han de seguir siendo infieles? Y esa palabra infiel tiene que ver porque la nación de Israel tenía el Antiguo Testamento, pero las tradiciones ocuparon y dejaron de ser fiel a Dios, y las tradiciones, la influencia de las demás naciones lograron apartar su corazón del verdadero Dios. Por eso rechazaban al Mesías, rechazaban al Señor. Y es por eso, digamos, que se frustra esto del bautismo cuando el hombre es infiel justamente a esto que es el llamado de ser parte de ese cuerpo. Por eso el bautismo del Espíritu que estamos acá en 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. El bautismo del Espíritu Santo es evidente que precede al del agua. Cuando decimos que precede, significa que antes de ser bautizado en agua, como dijimos al principio, que no se está refiriendo a ese bautismo, sin duda debería haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque si no soy bautizado por el Espíritu Santo, no soy parte del cuerpo, no soy miembro de ese cuerpo. Y puede ser que me bautice de una manera exterior, pero no pasó nada acá interiormente. Por eso el versículo dice, porque por un solo Espíritu todos que aquellos que han creído en el Señor, fuimos bautizados, sean judíos, sean griegos, esclavos, libres. Es importante tener en cuenta que no hay raza o cuestión social. Ahora, cuando se quebranta la oposición del hombre a la palabra de Dios, esto que nosotros estamos oyendo, el Evangelio, que un día nos hizo tanto bien, nos iluminó el Señor, nos llamó, somos sumisos. Y por fe, digamos, nosotros hemos sido quebrantados por la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo que nos ha bautizado es libre para efectuar esa unión vital, hermano, del creyente con Cristo. No es algo que usted la hace. Justamente, hermano, Cristo, a través de su obra, el Espíritu Santo, al haber obrado en nuestras vidas, entonces ahora somos miembros como los demás de ese cuerpo que es Cristo, hermanos. Ahora, muchas personas hoy en día vivimos en una sociedad como en aquellos días, pero que hoy es más diferente. Usted sabe que los corintios, ellos tenían el don de lenguas, tenían el don de sanidad y tenían dones que Dios había permitido que tuvieran. Pero tampoco no hay más bautismo del Espíritu Santo que solamente es a través de la palabra de Dios. Por eso en el momento de la conversión que usted ha experimentado, o la regeneración, el nuevo nacimiento, entonces vamos a después, posteriormente,
empezar a vivir una vida, no solamente teniendo el Espíritu Santo, sino siendo llenos del Espíritu Santo, porque el cuerpo, hermanos, o sea, tu cuerpo, mi cuerpo, le pertenece a Cristo. Ahora, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, que es muy diferente al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo uno muestra evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Bueno, ya no estamos hablando solamente de la conversión, no estamos hablando solamente de haber sido bautizado, estamos hablando de un creyente lleno del Espíritu Santo. Va a ser un creyente que va a dar testimonio. Según Hechos 1:8, el Señor le había dicho a los discípulos que todavía no había venido el Espíritu Santo. Le dice, pero recibiréis poder. ¿No? A esos 120 hermanos, aún entre esos estaban los apóstoles, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Entonces, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que hay poder para dar testimonio, para testificar. Ahora, ¿qué es testificar? Es compartir las buenas nuevas. Ustedes han escuchado en ciertos mensajes cómo Pablo compartió ahí cerca de un río a las mujeres y estaba Lidia de Tiatira. En otra ocasión estuvo en una cárcel. En otro momento estuvo frente a gobernadores como el rey Agripa y otros más. Hoy en nuestros días también hay muchas maneras de compartir, pero también una evidencia, no del bautismo del Espíritu Santo, sino de la llenura del Espíritu Santo, es que vos estés testificando del Señor, estés dando testimonio como de una manera natural. No podemos encerrar en un cuadro que testificar es tomar un folleto. Es bueno, hay que usar folletos para testificar en nuestros días. Pero en aquellos días no había esos folletos, no estaba todavía la Escritura como nosotros la tenemos en diferentes maneras, ¿no? A veces en tapa de cuero, otros en tabletas, otros en teléfonos. En aquellos días, digamos, lo que ellos escuchaban en esos lugares donde se congregaban, ellos repetían y compartían porque el Espíritu Santo les traía la memoria y compartían a los demás. Estaban llenos del Espíritu Santo. Pero también, otra cosa muy importante es que cuando hay evidencia de llenura del Espíritu Santo, porque ha sido bautizado, claro, en su conversión, en su nuevo nacimiento, hay gozo. Hay sumisión al Señor. Mire lo que dice Efesios 5:19. No es un creyente que no obedece al Señor, no, obedece al Señor con regocijo. No es un creyente que anda de mala gana, no es que no somos tentados a desobedecer a Dios. Sí somos tentados, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de ese amor, de ese gozo, de esa paz. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el Efesios les dije, capítulo 5, versículo 19, dando siempre gracia a Dios por todo al Dios y Padre, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si usted nota qué importante es la sumisión en el creyente como evidencia y gozo del Espíritu Santo. El creyente está alabando. No es solamente los cánticos que el hermano nos dirigió al inicio de la reunión. Estamos alabando en nuestro hogar, estamos alabando en el trabajo, estamos hablando todo el tiempo del Señor como algo natural. Cuando vos dejás de hablar, aunque vos digas que sos bautizado, puede ser, pero también tenés que evaluar si está apagado el Espíritu Santo. Por eso vemos también que no solamente hay evidencia de llenura del Espíritu Santo al dar testimonio, al estar gozoso, sumiso al Señor, pero hermano y hermana, manifestamos la semejanza a Cristo. La semana pasada, dentro de las preguntas que hicieron, una de esas es cómo manifestar la imagen de Cristo. Mire, le invito a que miremos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice las Escrituras acá el apóstol enfatiza el fruto del Espíritu y vemos 9 virtudes que debería manifestarse en la vida del creyente que ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo y que ahora está creciendo en la llenura del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Una vez más estamos mirando esa semejanza a quién?
a Cristo. Estas virtudes deben ser una realidad, así como fueron para estos hermanos en nuestras vidas personales, en nuestros días. Pero no solamente eso, también otra evidencia de esa llenura del Espíritu Santo es una creciente comprensión de la palabra de Dios. Ese creyente va a anhelar, buscar la palabra de Dios continuamente. Mire lo que dice acá en San Juan 16. San Juan 16. Un creyente, digamos, muestra esas evidencias, no solamente que ha sido bautizado, sino que es lleno del Espíritu de Dios. En San Juan capítulo 16, versículo 12, la palabra de Dios dice así: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Es maravilloso saber, digamos, que el creyente, que hay evidencia de esa llenura del Espíritu de Dios, hay una creciente comprensión de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está morando en su vida. Doy gracias a Dios que en una iglesia hay maestros, hay pastores o ancianos, ¿no?, como mencionamos, o evangelistas. Pero es la responsabilidad individual. Si vos sos un creyente o yo soy un creyente como estos hermanos y vemos la promesa de Dios respecto al Espíritu Santo, que Él nos va a dar una clara comprensión de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Estás experimentando eso en tu vida? ¿Estás experimentando ese gozo, esa sumisión? ¿Estás dando testimonio? Posiblemente vos estás siendo parte tal vez de una congregación o serás parte un día de una congregación donde no hay un programa donde el creyente sale a visitar a nivel iglesia, ¿no?, como en nuestros días. Pero rompiendo esas cosas, es mi responsabilidad como creyente individual de dar testimonio o no. Claro que sí, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que es importante tener en cuenta hoy en día, y como en aquellos días, muchos de los hermanos de Corintio hablaban en lenguas o tenían dones de sanidad. Volviendo a 1 de Corintios 12, o sea, no es el hablar en lengua lo que evidencia la llenura del Espíritu Santo. No, hermano, todos los creyentes de la asamblea de Corintios habían sido bautizados por el Espíritu. Pero ellos no todos estaban hablando en lengua. Por eso, volviendo a 1 de Corintios 12, mostrando que hay diversidades dentro de los que son parte de ese cuerpo. Mire el versículo 30, dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces sabemos que estos eran dones que en aquellos días los que eran miembros de ese cuerpo lo tenían. Pero eso no era una evidencia de haber sido llenos, pero sí, claro, que habían sido bautizados por el Espíritu. Pero no todos hablaban en lengua. El verso que tenemos, hermano, ahí volviendo al versículo 3, está enfatizando, dice, fuimos todos bautizados, que dice, en un cuerpo. Ese es el énfasis. Muchos de los creyentes acá, en Corintio, manifestaban diferentes grados en la que el poder del Espíritu Santo, no el bautismo, pero la llenura del Espíritu Santo, se estaba manifestando, algunos con mayor abundancia y en otros en menor grado. Pero sin embargo, hermano, ¿quién operaba todo eso? Ahí el contexto del versículo dice, en el capítulo 12, versículo 5, dice, y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, podemos mirar claramente, hermanos, que a pesar de que obraba de una manera o de otra en medio de la diversidad, como vemos ahí en este versículo, es el Espíritu en nosotros que también, si en este caso nos dejamos engañar por esa diversidad, porque alguien es diferente o Dios lo está usando de una manera muy especial dentro del cuerpo, de entristecer, hermano,
por la manifestación de la carne al Espíritu de Dios. ¿Y cómo, hermano, entristecemos al Espíritu Santo? Bueno, dejándonos llevar por nuestra propia voluntad, ya no sometiéndonos, y por eso vemos acá que la potencia del Espíritu Santo manifestaba mayor abundancia en unos más y en otros menos, pero acuérdense, ¿quién es el que hace la obra? No es los que están siendo usados en ese cuerpo como miembros del cuerpo, sino más bien la operación divina de Dios. Por eso en Romanos 8:9, si es el caso de alguien en esta mañana, que en este caso usted es parte de una iglesia, y como le digo, el ser parte de una iglesia no le hace ser un creyente, un cristiano. Hay tantas religiones, ¿no?, donde muchos están engañados ahí, y usted sabe que en una religión hay competencia. En una religión hay gente que cuando ve que alguien supuestamente, entre comillas, son bendecidos más que otros, entra el celo, entra la envidia y tantas cosas que predominan en la humanidad, ¿no? Pero mire lo que dice acá Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros, le dice el apóstol Pablo a los creyentes, no vivís según la carne, sino según que dice el Espíritu. Entonces quiere decir que antes nosotros vivíamos en la carne, antes de ser bautizados, antes de ser llamados por Dios a la salvación. Pero ahora ya no vivimos según la carne, según el versículo, sino según el Espíritu. Y claro, después de esa coma dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No hay una garantía de decir, vos tenés el Espíritu, no. Pero claro, hay evidencia. ¿Se acuerda que me mostró evidencia? Sumisión, deseo de crecer en la palabra de Dios, de dar testimonio. Ahora, note el mismo versículo que estamos leyendo, el 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Después hace un punto y comienza otra oración, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice, no es de Él. No es de Él. Esa persona puede estar siendo parte de una iglesia, siendo parte de una religión, pero no es de Él. Y esa persona, si un día muere, no se va a encontrar en la presencia de Dios. Se va a encontrar en la condenación eterna. Por eso, asegúrate si eres un hijo de Dios, salvado por Dios. ¿Ya te has bautizado por tu conversión? ¿Eres un creyente que vive en la palabra de Dios? ¿Te sometes a su voluntad? ¿Vienes gozoso? No solamente a esta reunión, sino tu vida es una vida con la cual depende de la cabeza que es Cristo, como dijimos hace un rato. Entonces, el Espíritu en nosotros podrá ser entristecido por esas manifestaciones de la carne, y también es verdad que su potencia del Espíritu de Dios podrá volver a manifestarse aún con mayor abundancia cuando confesamos, pedimos perdón, y entonces empezamos de vuelta a someternos a ese Dios tan precioso y maravilloso, porque el Espíritu de Dios mora. Pero también no te debes olvidar que si vives todo el tiempo en la carne, debes evaluarte tu cristianismo. Debes evaluarte si eres parte del cuerpo de Cristo y si eres miembro de ese cuerpo y si realmente tenés vitalidad en ese cuerpo, vida. Volviendo de vuelta a 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo 13, una vez más está expresando acá de que fuimos todos, que dice, bautizados, pero también dice al final, nos dio de beber, que dice, por el mismo Espíritu. No hay diferencia del momento entre el bautismo del Espíritu y el beber del Espíritu. Una cosa es el bautismo y otra cosa es el beber. Todo tuvo lugar cuando nos convertimos al Señor. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque, hermano, la primera figura que se nos viene a la mente, pero también a Pablo, es el aspecto externo. Hemos hablado el hecho de recibir el Espíritu de Dios, mientras que la segunda, que estamos hablando del beber del Espíritu, es una profunda participación que es divina de la persona de Dios. Es cuando un hombre sediento, ¿no?, llega a una fuente y quiere calmar esa sed por medio de esa agua cristalina, esa agua fresca, transparente. Mire lo que dice San Juan 7:37.
Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el énfasis de que Pablo le dice a los corintios: ahora ustedes han bebido de ese mismo Espíritu, tiene que ver las dos cosas que sucedieron al comienzo: el bautismo y el beber del Espíritu. En otras palabras, como estamos leyendo acá en San Juan 7:37, vemos en los manuscritos originales, sabemos que la Biblia fue escrita en griego, dice esta palabra: en un espíritu, el versículo 37. Hablando del énfasis que está haciendo énfasis ahí, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Sabemos que se está refiriendo al Espíritu de Dios. Y también está haciendo alusión a algo muy importante también, de una manera indirecta, y tiene que ver con el partimiento del pan, la cena del Señor. Usted sabe que cuando un creyente se convierte al Señor y es parte de esa comunidad de los creyentes, al ser bautizado, no solamente se identificó con el Señor dando testimonio de lo que Dios hizo interiormente, pero también el Señor dejó instituido el partimiento del pan, para que el creyente participe de tomar la copa, el jugo de la vid, y el pan en recordatorio de que Él viene pronto y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, a favor del creyente. Entonces, esta alusión es directa al bautismo, pero también da alusión a ese partimiento del pan. Y usted sabe que también en 1 de Juan 5:8, si usted puede anotar, dice que son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el agua y la sangre. Es muy similar, o sea, si usted combina estas señales externas con las cosas internas que estamos mirando del bautismo del Espíritu Santo, vemos cómo el Espíritu de Dios obra. Y eso nos recuerda, volviendo a 1 de Corintios capítulo 12, cuando el Señor se paró, digamos, ahí en ese gran día de la fiesta de tabernáculos, da una invitación Él en esa fiesta. Dice: si alguno tiene que, dice, sed, acabamos de leer, venga a mí. Y sigue diciendo el versículo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, dice. ¿Vos has recibido el Espíritu Santo, querido, que estás presente acá en esta mañana? Los que estamos acá conectados hemos recibido al Espíritu Santo. Por eso es que el Señor glorificado, porque se acuerda que Él dijo que tenía que venir el Espíritu de Dios, pero el Señor no había sido glorificado, pero el Señor ya fue glorificado. Él está a la diestra del Padre. Entonces, habiendo llevado a cabo la consumación, la obra redentora, entonces ahora sí derramó el Espíritu sobre los suyos. Por eso ahí en Efesios 5:18 dice, habla de llenos del Espíritu Santo. Antes bien, ¿qué dice? Sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que ha sido derramado en lo suyo, en nosotros, es una experiencia interna, no externa, interna. Pero también aquellos que somos parte ahora del cuerpo, hemos bebido, como dice acá, de esta preciosa fuente para ser llenos del Espíritu Santo. Hay una sed y somos satisfechos. Por eso, volviendo a 1 de Corintios capítulo 12, terminamos ahí en el versículo 13, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el versículo 14, otra vez vuelve a entrar a la analogía del cuerpo, porque es una figura de un cuerpo humano y que no consiste exclusivamente de uno, sino de muchos miembros. Por eso dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí volvemos a mencionar, está ilustrando aquella dependencia mutua de esos miembros. Puede ser la mano, pueden ser los brazos, los pies, que después más adelante
va a ir mencionando Pablo. Hay una dependencia mutua de esos varios miembros, pero están en un mismo cuerpo. ¿A qué se está refiriendo? Claro, miramos que es la iglesia. Pero ya hemos señalado, hermano, lo que estaba pasando en Corintios cuando comenzamos el mensaje. Algunos habían caído en la locura, y esa locura, digamos, había habido divisiones. Algunos hermanos estaban entrando en competencias, en rivalidades, en desacuerdos. ¿Por qué? Porque cuando descuidamos la comunión con Dios, nos lleva a otros pecados, amado hermano. Y por eso podemos ver que esos desacuerdos, algunos decían, fulano ha sido dotado de ciertos talentos, de ciertos dones, de ciertas facultades para ese ministerio público, porque había dones de sanidad, dones de lengua, dones de profecías. Y otros decían, pues yo no sirvo. ¿Para qué salir a visitar? ¿Para qué voy a hacer esto si ya hay personas que lo están haciendo? No es justo. Y otros estaban cansados de tanta diferencia y se empezaron a retirar en algún rincón ahí, diciendo ya no quiero hacer nada de obras porque ya hay otros que tienen más talento que yo. Por eso usted ve en los versículos anteriores que Dios, el Espíritu, es el que obra y da. Puede hacernos pensar en esta mañana nosotros, ¿Dios tiene un plan por haberme salvado? Claro que sí, amado hermano. Dios te ha dado un talento, te ha dado dones. Ahora, mire note lo que está diciendo acá, porque en el capítulo 13, vamos a entrar, pero claro, en otro momento, habla de ese amor. En otras palabras, había celos, como hoy en día en aquellos momentos, al haber tantas personas con talentos, y entonces el cuerpo empezó a sufrir. Entonces ya la obra en la cual aquellos pastores o ancianos como Pablo, que era muy humilde, en aquellos momentos la notaron, bueno, ya hay maestros, ya hay profetas, ya hay gente que tiene estos dones, pero hay algo que nosotros debemos descubrir, y es que debemos crecer espiritualmente dentro de ese cuerpo. Por eso, hermano, el capítulo 13 de Primera de Corintios, que se habla mucho del amor, ahí vamos a descubrir que la clave para que nosotros crezcamos siendo miembros que dependemos uno de los otros y somos parte de ese cuerpo, ¿no?, es la madurez. La madurez es la que equilibra la unidad. Si vos no sos un creyente maduro como estos creyentes de Corintios no tenían madurez, mira lo que estaba logrando. Había desarmonía, no había unidad verdadera. Claro, dijimos que la madurez es la que equilibra, hermano, la unidad. Vuelvo a repetir, la madurez es la que equilibra la unidad. Pero la diversidad, ¿y qué es la diversidad? La diversidad significa que todos somos diferentes. No todos somos iguales. Yo creo que ustedes han notado eso, aún siendo de propios países. ¿Cuántos de los corintios eran diferentes? Eran muy diferentes cada uno de ellos. Entonces, la diversidad y la unidad, hermano, equilibra, pero ¿de qué manera? Con madurez. Por eso, puede haber unidad, pero también hay diversidad. La diversidad es que todos somos diferentes. A algunos les gusta ser de una manera, otros les gusta de otra manera, otros son más cariñosos, otros son más serios. Y así hay diversidades en carácter, en forma de ser. Claro que, acordémonos que lo que va a ayudar a mantener la unidad, ¿qué es? La madurez y la diversidad, ¿no? La madurez y la diversidad. Entonces, digamos, con estos puntos que estoy mencionando acá, y vemos claramente en estos versículos que estamos leyendo, en el versículo 14, además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino que dice muchos. Entonces, hermanos, también la madurez es lo único que puede solucionar la tensión, porque usted sabe, en un cuerpo hay tensión entre los miembros, en particular, la madurez. Y también, hermano, puede ayudar a todo ese organismo, porque es un organismo viviente, como tu cuerpo, en su totalidad, la madurez. Si nosotros pensamos en esta ilustración que Pablo está dando del cuerpo humano,
podemos imaginar el cuerpo humano y ahí vemos que Pablo está explicando acá tres cosas muy importantes en la diversidad. Y dice ahí el versículo que estamos leyendo, si no muchos, termina diciendo. ¿Por qué hay miembros diferentes, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros maduremos. Por eso el versículo 15 expresa una cosa muy interesante ahí. Es como algo irónico, ¿no? Dice, si dijere al pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, es una pregunta. Y mire, los miembros humildes, porque hay miembros diferentes, no deben rebajarse ni ser rebajados, hermanos, por aquellos que en este caso son personas más preparadas. Mire el versículo 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22, ante bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más que dice necesarios. Entonces, dijimos, nos imaginamos un cuerpo humano donde el pie está indignado y empieza a mostrar menosprecio, empieza a mostrar oposición y empieza a decir, ¿por qué andas en el polvo todo el tiempo? Andás pisando la tierra y sosteniendo este cuerpo, mientras que la mano puede entregarse libremente en una serie de actividades que mucho más complicadas, pero aparentemente, ¿no?, más honrosa. Diríamos, bueno, porque el pie pisa la tierra, no es tan honroso. La mano no, puede estar en lugares donde puede ser mejor usada. Pero no por eso se deja de ser pies el miembro de ese cuerpo. ¿Es correcto o no, hermanos? ¿O te has cortado tus pies por casualidad? ¿Verdad que es algo ridículo al escuchar esa expresión? Te hace pensar. Entonces, absolutamente, hermanos, es necesario para su buen funcionamiento todos esos miembros. La pregunta es, ¿cómo podría trabajar la mano de una manera adecuada si el cuerpo estuviera postrado en el suelo? ¿Cómo pudiera trabajar la mano? ¿No lo necesita el pie que lo ayude a levantar el cuerpo? ¿Ah? ¿No lo necesita? Claro que lo necesita. Me preocupa que ustedes están respondiendo algunos sí, ¿no? Y usted esté seguro de lo que estamos diciendo. Quiero verlo si entonces, si en este caso la mano le va a decir, ya no te necesito pie. ¿Cómo se levantaría ese cuerpo? ¿No? Por eso, hermanos, es la expresión que Pablo dice ahí, terminando en el 15, dice, por eso no será que dice del cuerpo. Y también, como miramos el pie y la mano, vemos miembros humildes que hacen referencia a aquellas cosas dignas, pero también más adelante menciona el oído, si usted nota ahí. Versículo 17, menciona la oreja también en el versículo 16, que son que también miembros de ese cuerpo. Y pareciera como que no hubiera un acuerdo. Y en el versículo 16, también en la vida, cada uno se compara con aquellos que se aproximan, hermanos, y en este caso, cuando vemos el hecho de no ver la necesidad de la mano, del pie o de la oreja con la nariz, hermanos, no hay superioridad. Acuérdense, ¿quién da los dones? ¿Quién los da? El Espíritu de Dios. Es Dios que opera con esas diversidades. En este caso no es cuestión de pensar, bueno, Él es superior. El pie y la mano representan al hombre en una vida activa. Ahora, el oído y el ojo también, hermanos, son importantes porque es la vida que en este caso está contemplando. Nosotros miramos, pero también con nuestros oídos escuchamos y es algo que no puede hacer la mano ni tampoco el pie. Por eso esta unidad es muy importante tener cuenta. Usted dirá, a mí me gustaría que haya unidad, pero que no haya diversidad. Pero ¿cuál es la clave para mantener la unidad? La madurez. Por eso la unidad sin diversidad tiende a producir uniformidad. Y hace un momento al principio del mensaje dijimos uniforme.
A veces a nosotros nos gustaría que las personas todos fueran, que pensaran igual que nosotros, y eso es el pensamiento que Pablo le dice, ustedes quieren que todo sea, por eso había división. Yo quiero ser de Pablo, porque Pablo es así, es serio, es más estudioso. No, yo quiero ser como Apolo, porque él es así. A veces tenemos esa diversidad, aún dentro del ambiente de creyentes quisiéramos, a mí me gustaría que todos cantaran de esta manera, me gustaría que todos fueran de esta manera de vestirse, me gustaría de esta manera que todos fueran así. Pero sin embargo, ¿sabe lo que logra cuando alguien lo hace todo general? La uniformidad tiende a producir muerte. La uniformidad tiende a producir muerte. La vida, hermano, es un equilibrio entre la unidad y la diversidad. Dios usa a las personas que son diferentes a mí para madurar como creyente, siendo parte del mismo cuerpo. Por eso, hermano, a medida que el cuerpo humano va muriendo, porque todos un día vamos a morir, ¿verdad? Físicamente, su sistema se torna más lento. Usted ha mirado a los ancianos, ya personas más adultas, y todos tienden, hermano, a volverse, hermano, uniformes, ya cuando hablamos de la vejez, ¿no? Por supuesto que al final es el cuerpo que se convierte, y el Señor dio, claro, dice, del polvo eres y al polvo volverás. Por eso este versículo que estamos mirando acá, de que la mano no se lleva con el pie, o que la oreja con la nariz, y empieza a mencionar Pablo, esto ayuda a explicar la razón por qué algunas congregaciones, hermano, en nuestros días, buscando una aplicación, y aún ministerios creyentes se están debilitando en nuestros días. Y algunos hermanos están muriendo, están tendiendo a desaparecer. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no hubo suficiente diversidad. Y esa diversidad que ha habido, hermano, ha impedido que la unidad se convierta en uniformidad. Es bueno que haya esa diversidad, pero guiado entre aquellos hermanos maduros para irlo ayudando. No todos vamos a ser iguales. Hay un hermano muy conocido que se llamaba el doctor Vance, y él decía, en primer lugar tenemos a un hombre. A veces Dios usa a hombres, y Dios ha usado hombres o mujeres para impactar tu vida. Después, no solamente tenemos un hombre, pero dice luego hay un movimiento. Y más tarde hay una máquina y finalmente un monumento. Y realmente muchas iglesias van camino a ser un monumento. Viven de la historia del pasado. Yo creo que todos los creyentes acá en esta mañana, todos quieren madurar como hijos de Dios. Por eso muchos ministerios o iglesias que comenzaron aún protestando en contra de otros, se fueron muriendo con el tiempo. Por su deseo de pensar que eran más puros, mejores que otros, y aún hasta doctrinalmente más sanos. ¿Se acuerda de la iglesia de Éfeso? Una iglesia que estaba muy firme, pero dejó su primer amor. Y suprimieron, hermanos, toda creatividad, ideas nuevas. ¿Y qué logró? Que esa diversidad no se mantenga bajo control, porque no querían que la unidad se destruyera. ¿Y sabe lo que llevó a un resultado de anarquía? Por eso hay muchas iglesias donde la gente tiene tanto respeto a lo que la religión cree, los pastores creen, y en este caso no estamos viendo si la palabra de Dios dice eso. Por eso es muy importante aprender en esta mañana de estos versículos, cuando está poniendo claro, es importante. ¿Cuántas personas nosotros podemos pensar de nuestra congregación se ha ido porque no aceptábamos su diversidad, su manera diferente? Y uno le enseñaba, no, es que así somos nosotros, o así soy yo en mi casa. Y no éramos maduros. Y en vez de llevarnos a la unidad, nos muestran, digamos, en una posición anarquista. A mí nadie me va a cambiar y así soy yo. Y mira lo que ha logrado, que ya nadie está con esas familias o con esas personas, o esas iglesias han tendido a desaparecer por no tener un equilibrio de madurez espiritual. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder madurar y a mantener esa unidad,
Y si vos sos diferente, unite con aquellos que son maduros, para que de esa manera podáis creciendo. Pero si vos todavía no sos un hijo de Dios, Dios te ha llamado a la salvación, te hizo ver que eres pecador y que has ofendido a Dios, y que estás separado de Dios en una condición espiritual de muerto en delitos y pecados. Y Él quiere, por su Espíritu, obrar, o ya ha venido obrando y tú has rechazado, y por eso no es efectiva ese bautismo de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser miembro de su cuerpo. Por eso el pensar mal de decir, bueno, yo no soy miembro de una iglesia, es decir, bueno, yo no soy parte del cuerpo de Cristo. Si todo creyente hoy en día comprendiera el bautismo del Espíritu Santo, cómo Dios lo ha salvado, toda creyente que profesó su fe, inmediatamente no pasaría mucho tiempo de bautizarse, de ser miembro, de obedecer al Señor, de cambiar su matrimonio, de cambiar su cuestión con sus hijos, con los padres, su testimonio en la escuela. ¿Sabe lo que más impactaría, digamos? Las virtudes de la llenura del Espíritu Santo. Pero realmente queda nomás uno con un, es así, pero no pasa nada. Dios cambia vidas, hermanos. Y doy gracias a Dios por las cosas que han pasado en nuestros días y en nuestros tiempos que han manifestado realmente lo que somos en el Señor.